De Gabriel Calvo Sarraute, del Papa de la Paz al Papa de Hitler, que es el capítulo 5 de su libro Verdades y mitos de la Iglesia. 2. El protestantismo se alía con el movimiento nazi. 2.1. Primero fueron Lutero y sus sucesores, y luego en el siglo XIX Otto von Bismarck, quienes intentaron con toda la violencia a su alcance desterrar de Alemania el catolicismo, considerado como una sumisión a Roma indigna de un buen patriota alemán. El canciller de hierro definió la persecución de los católicos como la Kulturkampf, lucha por la cultura o civilización, con el fin de separarlos por la fuerza del odiado papado extranjero y supersticioso para hacerlos confluir en una iglesia nacional alemana, al igual que los luteranos desde siglos atrás. No lo consiguió y al final fue él quien se vio obligado a ceder. No obstante, hacia 1918, la fidelidad a Roma significaba una deshonra que impedía, por ejemplo, el ascenso a los altos escalafones del Estado y del ejército alemán. No obstante, después de la revolución religiosa de Lutero, solo un tercio de los alemanes continuó siendo católico. Ya desde el temprano 1931, 2 años antes de llegar al poder el partido nazi, eran varios los obispos alemanes que levantaron sus voces para condenar la ideología de Hitler y prohibieron a los católicos su adhesión al Partido Nacional Socialista bajo pena de excomunión. Las elecciones del 31 de julio de 1932, que constituyen un verdadero triunfo para Adolf Hitler, que no llega al poder mediante un golpe de Estado, procedimiento habitual en el caso del comunismo, lo hizo con toda legalidad mediante el método democrático de las elecciones libres. Los nazis fueron el grupo electoral que más votos obtuvo, el 37,3%, con lo que más que duplicaba los resultados de las anteriores elecciones, celebradas en septiembre de 1930, 18,3%. Esta realidad constituye la gran prueba histórica incontestable de los límites de la democracia, que no debería ser ignorada por los defensores acérrimos del totalitarismo democrático. Aunque resulte paradójico, Alemania decidió democráticamente dejar de ser una democracia para transformarse en una férrea dictadura. Ante los connatos de revolución marxista que sacudían a Alemania, no es de extrañar que Hitler fuera considerado por una gran mayoría como el único capaz de detener la violencia callejera del comunismo que, financiado por la Unión Soviética, se preparaba para un asalto del Estado a gran escala. Hitler era percibido como el garante de la paz y el orden. Esto, visto retrospectivamente, significa un tremendo error. Pero en 1933 muy pocas personas clarividentes consideraban al cabo de la Primera Guerra Mundial como el que realmente fue desde el principio, un dictador que buscaba el dominio absoluto en todos los ámbitos de la vida y que, desde un primer momento, emprendió el camino hacia la guerra. Sin embargo, no manifestó toda la virulencia de su plan abiertamente desde el inicio. Hitler consiguió el voto de los burgueses, temerosos de que la revolución bolchevique se contagiara a Alemania, además de muchos que se habían abstenido en las elecciones anteriores, y lo mismo puede decirse de los que acudían por primera vez a las urnas. Desde el punto de vista sociológico, fueron sobre todo los trabajadores autónomos, desde agricultores a comerciantes, los que votaron al partido nazi, que en general obtuvo mejor resultado en el campo que en las ciudades. La velocidad con que los nazis comenzaron a imponerse en los diferentes ámbitos de la sociedad y a eliminar a sus enemigos políticos cogió a todos prácticamente desprevenidos. El incendio del Reichstag, el Parlamento, la noche del 27 al 28 de febrero de 1933, cuya polémica sobre la autoría aún se encuentra abierta por no haberse hallado pruebas definitivas, supuso la excusa necesaria para la eliminación del resto de los partidos enemigos. No obstante, en los Länder, Estados Federados, la mayoría católica, como Renania o Baviera, es donde el Partido Nacional Socialista cosechó los peores resultados debido a la valiente resistencia católica, social y política con el partido confesional católico Centrum, que ya había desafiado victoriosamente a Bismarck y que se opondría a Hitler hasta el último momento.
Sus resultados fueron inferiores al 30% de los votos cuando en los Länder protestantes subían hasta el 84%. Se trata de una regla en la que no se halla prácticamente excepción. Allí donde se encuentra un mayor porcentaje de católicos, en ese distrito electoral fueron menos los votos otorgados al partido nazi. Si algo puede afirmarse rotundamente es que no fueron los católicos quienes alzaron al poder a Adolf Hitler mediante unas elecciones democráticas. No ha de ser pasada por alto la prohibición de los obispos alemanes desde 1930 de votar al movimiento hitleriano, lo cual indudablemente también influyó en los resultados negativos de los nazis en esas regiones. August von Galen, obispo católico de Münster, decía, abre comillas, cuando después de la toma del poder por Hitler, el 21 de marzo de 1933, fecha de constitución del Reichstag, conocido como Jornada de Potsdam, que la tradición occidental cristiana formaba la base del nuevo Estado, los obispos no vacilaron en retirar sus advertencias confiando en esa palabra. Esta confianza de los obispos se vio aún reforzada por la rápida firma del Concordato del 8 de julio de 1933 y que entró en vigor el 20 de julio, 19 del 4 de 1937. Cierra comillas. No obstante, el Vaticano hubiera preferido exigir garantías más concretas por parte del gobierno germano antes de retirar las advertencias. Según la doctrina tradicional católica, se debe obediencia civil a la autoridad legítimamente constituida. Abre comillas, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Cierra comillas. Los obispos alemanes respondieron a la oferta de paz de Hitler levantando la prohibición de que los católicos se afiliaran al nacionalsocialismo, aunque desde el punto de vista actual la postura de la Iglesia puede resultar contradictoria porque era consciente desde un principio de ciertas actividades que los nazis dirigían directamente contra ella misma, se mantuvo en su posición, creyó poder simultanear la lealtad cívica con la oposición ideológica. ¿Fueron ingenuos? ¿Pecaron de exceso de confianza? Si esto fuera así, ¿qué cabría decir de los gobiernos de Inglaterra y Francia que aún en septiembre de 1938 firmaron con el Führer el Tratado de Múnich, pensando en que de ese modo apaciguarían a Hitler e impedían la guerra? En cualquier caso, que el episcopado retirara la prohibición no supone una colaboración. A pesar de que algunos pensaran en una posible cooperación, ya entonces comenzaron a prohibirse las asociaciones y la prensa católicas, y las campañas de calumnias contra los sacerdotes acusados de pederastas empezaban a hacer mella en la población. A la luz de los hechos parece que el primer paso de los nacionalsocialistas consistía en reducir el catolicismo a las sacristías para posteriormente erradicarlo definitivamente de Alemania. No fue hasta 1936 cuando comenzara la ofensiva en la que el nazismo reivindica un control total de sus ciudadanos, incluyendo su conciencia individual. Es entonces cuando la Iglesia Católica aparece como la mayor institución enemiga para las aspiraciones de los nazis, con vistas a saturar con su ideología todos los ámbitos de la sociedad alemana y de cada uno de sus habitantes. Volviendo a las elecciones de marzo del 33, en ellas ocurrió exactamente lo mismo que en las de julio del año anterior. El Partido Nacional Socialista obtiene mayoría en los Länder protestantes del norte, pero minoría en los Länder católicos del sur. Es pues la Alemania protestante, que representa los 2/3 de la población, la que llevará al Führer al poder, y son las comunidades protestantes, a pesar de unas pocas figuras resistentes, las que en definitiva se mostrarán más dóciles al régimen. De los 65 millones de habitantes de Alemania en 1933, el 63% eran protestantes. El héroe de guerra, ahora anciano y enfermo presidente Hindenburg, 83 años, respetando la voluntad de la mayoría de los electores germanos, confía a Adolfo Hitler la Cancillería del Estado. El 21 de marzo, día de la primera sesión del Parlamento del Tercer Reich, Goebbels proclamó el Día de la Revancha Nacional, y las solemnes ceremonias se abrieron con un servicio religioso en el templo luterano de Potsdam.
antigua residencia y símbolo de la monarquía prusiana. La famosa foto de Hindenburg estrechando la mano de un Hitler vestido con la camisa parda se realizó en los escalones del templo protestante. Como ya se dijo, el nacionalsocialismo no solo aspiraba a una hegemonía de tipo político, sino que desde su ascensión al poder comenzó a introducir su ideología en todos los campos de la vida y de la sociedad. Es lo que se conoce como la Gleichschaltung, un término tomado de la física que significa sincronizar o asimilar, que en lo político puede traducirse por uniformar todos los ánimos, tanto de la vida privada como pública. Debían uniformarse, configurarse conforme a la ideología nazi, asimilándose a esta. Y esto se extendió también al plano religioso. Desde 1930, la Iglesia Luterana de los Cristianos Alemanes se había organizado siguiendo el modelo del partido nazi en la Iglesia del Reich, una institución centralizada y jerarquizada con un obispo, entre comillas, del Reich, a la cabeza y sometido a las directrices del gobierno nazi que aglutinaba a las 28 confesiones protestantes regionales de Alemania, lo que significaba un giro completo respecto al parlamentarismo y la descentralización propios del protestantismo. Significaba la oportunidad del Partido Nacional Socialista de uniformar desde dentro a todo el protestantismo. Solo aceptaba pastores de raza pura y bautizados arios que poseyeran buenos antecedentes de sangre germánica. La amalgama de nacionalsocialismo y protestantismo significaba la liberación del cristianismo de sus raíces judías, lo cual suponía la abolición del Antiguo Testamento y también una considerable reducción del Nuevo Testamento. Los cristianos alemanes acabarán por convertirse en un movimiento paralelo al nacionalsocialismo dentro del protestantismo, hasta el punto de que en diciembre de 1933 las asociaciones juveniles protestantes pasaron a formar parte en bloque de las juventudes hitlerianas. Cuando Hitler fue nombrado canciller el 31 de enero de 1933, fue recibido por muchos protestantes como una especie de redentor, por lo que celebraron numerosos servicios religiosos de acción de gracias. Los templos y servicios religiosos protestantes empezaron a rodearse de estandartes y banderas con la esvástica. Martin Niemöller, teólogo luterano, en nombre de más de 2.500 pastores pertenecientes a la Iglesia del Reich, envió este telegrama a Hitler. Abre comillas: saludamos a nuestro Führer dando gracias por la viril acción y las claras palabras que han devuelto el honor a Alemania. Nosotros, pastores evangélicos, aseguramos fidelidad absoluta y encendidas plegarias. Cierra comillas. Otro pastor protestante, Joachim Hossenfelder, calificó a Hitler como, abre comillas, un hombre de una pieza, fundido de pureza, piedad, energía y fortaleza de carácter, enviado por Dios en un momento de dificultad para el pueblo alemán, cierra comillas. Al igual que sucedió con Lutero respecto a los príncipes alemanes en el siglo XVI, de igual modo que la Inglaterra de Enrique VIII es una constante histórica y teológica propia del protestantismo, la sumisión e identificación acrítica con el poder establecido. Sin necesidad de recurrir a la historia, en la actualidad puede comprobarse cómo el movimiento protestante ha asimilado la totalidad del discurso ideológico posmoderno: divorcio, ordenación sacerdotal de mujeres, abolición del celibato sacerdotal, aborto, eutanasia, aceptación de la homosexualidad y de la ideología de género. El 20 de julio de 1944, tras el fallido atentado contra Hitler que llevaría a cabo el católico Stauffenberg, mientras que lo que quedaba de la Iglesia Católica en Alemania guardaba un profundo y significativo silencio, los jefes de la Iglesia Luterana enviaban otro telegrama, abren comillas: en todos nuestros templos se expresa en la oración de hoy la gratitud por la benigna protección de Dios y su visible salvaguarda, cierra comillas. Hablar de pasividad protestante hacia el nazismo, como puede comprobarse, es demasiado benévolo, por no decir manifiestamente falso. La historia no perdona, tal vez deje que pasen los siglos, pero a la larga no se olvida de nadie, llevando la luz a todos los rincones. De este modo todo encaja, incluida la relación directa con la Revolución Luterana y la docilidad frente al ascenso del nacionalsocialismo por un lado, y por otro la fidelidad absoluta al régimen hasta el fin.
El 17 de abril de 1933, el corresponsal del periódico norteamericano Time publica esta noticia. Se había celebrado el Consejo de los Cristianos Germánicos, que tuvo lugar en el edificio de la Dieta prusiana, para presentar las líneas de las iglesias evangélicas en Alemania en el nuevo clima auspiciado por el nacionalsocialismo. El pastor Hohendelfer comienza anunciando, abre comillas: Lutero ha dicho que un campesino puede ser más piadoso mientras ara la tierra que una monja cuando reza en una iglesia. Nosotros decimos que un nazi de la CCA está más cerca de la voluntad de Dios mientras combate que una iglesia que no se une al júbilo por el Tercer Reich, cierra comillas. Esta última frase se trata de una alusión polémica a la jerarquía católica que se había negado a unirse al júbilo. La crónica de Time proseguía, abre comillas. El pastor Wieneke Soldin añadió: la cruz en forma de esvástica y la cruz cristiana son una misma cosa. Si Jesús tuviera que aparecer hoy entre nosotros, sería el líder de nuestra lucha contra el marxismo y contra el cosmopolitismo internacional. Cierra comillas. La idea central del protestantismo nacional alemán es que el Antiguo Testamento debe prohibirse en el culto y en las escuelas de catecismo dominical por tratarse de un libro judío. Sin embargo, la penosa extravagancia de los cristianos alemanes no fue la de un grupo minoritario, sino la expresión de la mayoría de los luteranos. Los protestantes nazis o cristonazis, que a diferencia de los católicos habían asegurado la mayoría parlamentaria del partido nazi en las elecciones. El paso siguiente que el nazismo se proponía y no consistía en una simple conciliación entre su ideología y el cristianismo, sino que el objetivo se cifraba en pasar de un cristianismo germánico a una religión nacional germánica, en definitiva, suplantar el cristianismo por el neopaganismo germánico anterior. Todo esto, como ya anticipábamos, no es casual, sino que responde a una lógica histórica y teológica. Como explicaba el entonces cardenal Ratzinger, que con 18 años se vio obligado, como todos los jóvenes alemanes, a partir de los 15 años, junto con su hermano, ambos seminaristas, a un reclutamiento forzoso en la Flak, la artillería antiaérea, abre comillas. El fenómeno de los cristianos alemanes ilumina el típico peligro al que está expuesto el protestantismo, la concepción luterana de un cristianismo nacional, germánico y antilatino ofreció a Hitler un buen punto de partida paralelo a la tradición de una iglesia sometida al Estado y del fuerte énfasis puesto en la obediencia debida a la autoridad política, que es natural entre los seguidores de Lutero. Precisamente por estos motivos el protestantismo luterano se vio más expuesto que el catolicismo a los halagos de Hitler. Un movimiento tan aberrante como el de los cristianos alemanes no habría podido formarse en el marco de la concepción católica de la Iglesia, por ello en el seno del catolicismo los fieles hallaron más facilidades para resistir a las doctrinas nazis. Ya entonces se vio que lo que la historia ha confirmado siempre: la Iglesia católica puede avenirse a pactar estratégicamente con los sistemas estatales, aunque sean represivos, como un mal menor, pero al final se revela como una defensa para todos contra la degeneración del totalitarismo. Por su propia naturaleza, la Iglesia católica no puede confundirse con el Estado, a diferencia de las iglesias luteranas, sino que debe oponerse obligatoriamente a un gobierno que pretende imponer a sus miembros una visión unívoca del mundo. Cierra comillas. Y continúa Ratzinger. Abre comillas. El típico dualismo luterano que divide el mundo en dos reinos, el profano confiado solo al príncipe y el religioso que es competencia de la Iglesia, pero del cual el propio príncipe es moderador y protector, cuando no su jefe en la tierra, como sucede en la Iglesia anglicana de Inglaterra, justificó la lealtad al tirano, una lealtad que para la mayoría de los cargos de la Iglesia protestante se llevó hasta el final, precisamente porque la Iglesia luterana oficial y su tradicional obediencia a la autoridad, cualquiera que fuese esta, tendían a halagar al gobierno y al compromiso en servirlo también en la guerra. Un protestante necesitaba un grado de valor mayor y más íntimo que un católico para resistir a Hitler. Cierra comillas. Recapitulando, la resistencia protestante fue una excepción, un hecho individual,
de minorías que explica por qué los evangélicos, prosigue el cardenal, han podido jactarse de personalidades de gran relieve en la oposición al nazismo. Era necesario un gran carácter, unas enormes reservas de valor, una inusual convicción para resistir, precisamente porque se trataba de ir contra la inmensa mayoría de los fieles y las enseñanzas mismas de la propia Iglesia evangélica. Cierra comillas. El 30 de enero de 1933, al acceder Hitler a la Cancillería, los obispos alemanes se encuentran en un serio aprieto, porque, por una parte, la doctrina católica predica el respeto a las autoridades establecidas, salvo que el Estado viole la ley natural, pero en 1933 todavía no se había llegado a eso, pues el nazismo aún no había mostrado todas sus cartas. Por otra parte, porque los prelados temen que una posición demasiado sistemática refuerce los prejuicios anticatólicos de los numerosos protestantes alemanes. Se trata del conocido prejuicio o complejo antirromano que nace y se desarrolla a partir del siglo XV, como arriba hemos apuntado siguiendo a María Elvira Roca. Así, el 30 de marzo de 1933, sin por ello cambiar de opinión sobre la condena de los errores doctrinales del movimiento nacionalsocialista, el episcopado levanta la prohibición de adherirse al nacionalsocialismo, pues impone la obligación de acatamiento del poder legalmente establecido. 2.2. La esencia del protestantismo en el anticatolicismo. El odio de Lutero hacia la cristiandad, en su tiempo liderada por España, se hace patente en sentencias de esta índole, abre comillas. Más tolerable es vivir bajo poder turco que español, puesto que los turcos sostienen su reino con justicia, mientras que los españoles, evidentemente, son bestias. Cierra comillas. En su mente, como en la del resto de sus contemporáneos durante siglos, el catolicismo y España suponían una misma realidad, eran inseparables. Debido a ello, para Lutero y sus seguidores, el anticatolicismo es lo mismo que el antihispanismo. De ahí que resulte anacrónico acusar a Menéndez Pelayo de ser el inventor y propagador del nacionalcatolicismo. Luego, no es de extrañar que más temprano que tarde apuntara sus cañones hacia la Iglesia católica. Pero volvamos al ideal imperial católico. La idea de la cristiandad, es decir, el conjunto de los pueblos europeos bajo el sol del papado y la luna del imperio, en expresión de San Bernardo, venía desde el año 800 con la coronación de Carlomagno como emperador. Sin embargo, en el siglo XVI triunfaron la todopoderosa razón de Estado, la monarquía absoluta y las naciones, en definitiva la fragmentación en lugar de la unidad, no el concepto de la comunidad de los pueblos europeos bajo la enseñanza moral de la Iglesia y el cetro del emperador. El protestantismo fue la carga principal de dinamita con que se voló esa realidad de la unidad europea que Carlos V pretendía implementar uniendo a todos los príncipes cristianos, la Universitas Cristiana, contra la amenaza islámica. Pero entiéndase bien las causas y los efectos. No es que la cristiandad fracasara porque apareciera la revolución luterana en Alemania, sino que el protestantismo surgió para asesinar la cristiandad, poniendo las bases de lo que posteriormente se conocerá como la modernidad. Los bueyes no deben ir detrás del carro. Por cierto, el término Alemania está aquí impropiamente utilizado. Habría que decir Sacro Imperio Germánico no aparecerá hasta el siglo XV por inspiración del nacionalismo alemán. Hasta entonces lo germánico era irrelevante. Pero es una denominación cómoda y fácilmente reconocible. El lector tendrá en cuenta que de Alemania no puede hablarse con propiedad hasta la unificación durante la segunda mitad del siglo XIX. Recordemos que la identidad de los países protestantes se ha levantado sobre la denigración de los pueblos católicos y entre estos España ocupa el lugar privilegiado. A los pueblos católicos les cuesta entender esto porque no hay nada parecido entre los mimbres de su identidad. El católico no necesita pensar en el protestante para existir, ni busca considerarlo un ser inferior y moralmente degradado para creer que su catolicismo es lo correcto. Piensa que están equivocados y nada más. No requiere del otro para justificar su existencia en el mundo, pues como su mismo nombre indica, el protestante no lo hace solamente contra algo, sino que ese algo también es definido por alguien. En cambio, el ser católico, no crece ni mengua porque el protestante existe.
Sin embargo, los protestantes se levantaron contra algo y ese algo tenía y tiene que seguir siendo necesariamente muy pero que muy malo, lo que significa que no hay esperanza de que los prejuicios protestantes, o mejor dicho, su odio imperecedero contra el catolicismo en general y contra España en particular, decaigan porque están inscriptos en el ADN de su identidad colectiva. Cuanto peor es el enemigo, mejores somos nosotros y más razones tenemos para habernos separado y luchar contra ellos. Las mentiras que Lutero y los suyos repetirán hasta la saciedad y terminarán por ser asimiladas por una buena parte de la población son: A. El catolicismo es un poder extranjero y por lo tanto ilegítimo, por lo que anima a los alemanes a defenderse del invasor que los humilla, a recuperar su independencia de la tutela de Roma. Sin embargo, cabría preguntarse a qué independencia se refiere. B. Los bienes de la Iglesia son el resultado del robo perpetrado por extranjeros, principalmente españoles e italianos, a los alemanes, por lo que no es que solo sea lícito, sino que es una obligación, un imperativo, diría Kant, confiscarlos, expropiarlos, secularización. Ya en sus 3 primeros panfletos aparecen estas ideas. Exige al emperador que destruya a Roma y al Papa, pues Lutero, como Guillermo de Orange al principio, todavía no se atreven a sublevarse contra su señor natural. En su segundo panfleto sobre la cautividad babilónica de la Iglesia, combina estas dos ideas buscando alentar el sentimiento nacional germano contra el mundo latino en general y el papado en particular. En su panfleto a la nobleza cristiana de la nación alemana, identificará al Papa con el anticristo. En consecuencia, existe un poder extranjero, antigermánico y de naturaleza demoníaca que hay que extirpar, aniquilar sin contemplaciones. El recurso al anticristo es una constante en Lutero, en el coloquio en Marburgo en 1529, que reunió a Lutero y Zwinglio en un intento fracasado de poner paz entre ellos y sus facciones. Lutero denunció a Zwinglio y lo llamó a él y a sus seguidores fanáticos y demonios. Jamás toleró la menor sombra de disidencia y persiguió con encono a aquellos colaboradores que no mostraron la necesaria sumisión. Se trata de un ejemplo entre cientos y, por cierto, lo irónico es que ambos se comunicaban en el tan odiado latín, como le sucederá después a los separatistas vascos y catalanes con el español. Pues bien, Lutero comprende que el malestar de la rebelión popular, para no destruirse mutuamente, debe ser usado contra el emperador Carlos V, que ha reunido más poder que ningún otro emperador desde Federico Barbarroja. Cuando un niño es educado en el protestantismo, al aprender sus fundamentos elementales, aprende también cómo nació su país, contra la monstruosa nación española y la degradada religión católica. Este es el motivo por el que sus mayores tuvieron que batirse. Las prensas protestantes produjeron torrencialmente libelos que eran no ya a todas luces falsos, sino tan absurdos y de un nivel intelectual tan bajo, de tan mal gusto, que cualquiera pensaría que su misma saciedad los degradaría convirtiéndoles en inútiles para defender cualquier causa. Aunque hubo algunas protestas individuales de Quevedo o Saavedra Fajardo, ni la Iglesia ni España respondieron con nada remotamente parecido. Y esto, que parece un misterio, un comportamiento incomprensible y suicida, no lo es tanto. España tenía una serie de asuntos mucho más graves entre manos que el de limpiar su reputación. Además, Inglaterra y los Países Bajos nunca representaron una amenaza seria para el Imperio español. Para España, Flandes no era más que un territorio entre muchos otros de la corona. En cuanto a lo que respecta a la Iglesia, también estaba en cosas mucho más importantes, como la evangelización de América y Asia o el Concilio de Trento, 1545-1563.